Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Linda, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, genial. Acá, ansioso por esto que se te ocurrió, tan buena idea. Sí, Me encanta. sí, la venía gestando ya pensando desde que, bueno, empezamos con esta cuarentena, que no me sale la palabra Ajá. cuarentena, me sale la palabra reclusión. Mirá vos. Hola Clarisa, hola María. Reclusión. Sí, sí, Ujú. sí, me viene esa palabra. Y Claro, vos sabés que sí, yo ponía otro término, voy a poner un poquito más de volumen. bien, ¿Ahí escuchas mejor? sí, Ay, yo hice lo mismo, preparé el mate, che. bien. Así que, y bueno, la venía pensando y le tiré a un amigo, arranqué con Fer Aragón ayer, y bueno, y así se fue Ajá. armando, y por lo menos hasta el 19 tengo toda la semana completa, que yo dije, bueno, hago una, Qué lindo, y hermoso. sí, Hermosa la idea de poder hacer una cosa así, porque además me parece que son momentos donde las personas que por ahí vemos otras cosas ujú, o tenemos la conciencia un poquito más ampliada en algunas cosas, no significa ni bueno ni malo, significa un poco más ampliada en algunas cosas, somos los que deberíamos poder sostener el proceso y acompañar a la gente y hacer cosas para que ellos también puedan empezar a ver que esta reclusión, como vos le llamás y que yo lo llamé retiro consciente, ujú, no tiene que ver con que vas a salir a la calle y te vas a morir, es- sino más que nada no colapsar el sistema de salud para que otras personas, ujú, ¿sí? Que también están que también tienen dificultades de salud, que tienen una apendicitis, etcétera, puedan llegar al sistema y ser atendidos. claro, sí, Para eso es. sí, sí, sí. No es porque te vas a morir de COVID, digamos. No, no, y a mí el click también fue un poco ya había hecho unos videos, bueno, que creo que vos los viste, con estadísticas, y me había puesto como en una Ujú. idea en contra de este temor, ¿bien? Yo Claro. tranquilo, la verdad, y hasta que en un momento una amiga me dijo, bueno, que aparte por su profesión un poco me sirvió porque es médica, y me dice, lo que pasa es que la gente Ujú. necesita estadísticas. La gente necesita amor para salir Claro, adelante. Y ahí esa frase claro, claro. mágica, ¿no? Y dije, sabes que tenés razón y aparte le agradecí, le digo, porque me había puesto como a luchar en contra del temor, ¿bien? Y la realidad es que no, generé también bastantes enojos, ¿viste? Y dije, no, no es el camino. Claro. Y también la Para nada. uno Y, tiene que decir, te dio la palabra clave, porque en realidad según el Kabbalah, viste que yo lo sigo mucho a Javier Wolkoff, sí, sí, gracias. según el Kabbalah las emociones que existen es el amor como la emoción más fuerte y el miedo. Y más nada, no hay otra emoción más, solamente el miedo y el amor. Y como el miedo vibra más alto, el amor vibra más alto, es la única manera de poder trabajar con la gente más allá de las estadísticas. Sí, De hecho, vos podés ser un gran estadista, pero una persona amorosa consigue más resultados. sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, Y un poquito de eso es el tema que nos vamos a charlar hoy, al final. bien. Así que bueno, esas fueron como las palabras claves para comenzar yo con estos vivos, ¿no? Y un Claro, poco ya esa claro. historia, y me había puesto Ujú. que no dejen de mirar televisión porque la televisión es enferma, que esto y lo otro, y me estaba desestabilizando yo también. Así que bueno, ahí ando. Claro, claro, claro. Ni Genial. dale un poco a la gente que no te conoce, hay bastantes amigos míos acá conectados. Poco, ¿qué haces vos? ¿Cuál es tu camino y qué es lo que estás haciendo? Uf, qué hace, qué cosa. Bueno, en realidad yo te puedo decir qué es lo que no soy, ¿sí? Porque en estos momentos lo único que soy es una representante de la misma línea que he creado, que se llama neurodecodificación laboral y organizacional, y lo único que soy sería eso. Todos los demás caminos que he recorrido son caminos que me sirvieron para llegar hasta este lugar, Ujú, hasta ser neurodecodificadora laboral, tanto de estudiar psicología como en su momento neurociencias, como, qué sé yo, hice posgrados en management, en recursos humanos. De hecho, estoy escribiendo un libro, ahora el cuarto libro, sobre un poco rescatando toda esa experiencia que hice con empresas y con emprendedores, sobre todo con empresas y con emprendedores, porque yo estoy metida en el tema del trabajo y de la economía
desde mis 30 años, y así como me ven divina, barba, tengo 54. Entonces, tengo mucha recorrida en ese lugar, en ese espacio, que es un espacio que siempre me hizo muy feliz, pero en un momento determinado de mi vida sentí que esa variable que era de éxito, ¿sí? Porque como consultor de empresa y capacitadora dentro de todo me iba bien, yo no era feliz, yo no era una persona feliz en mi autodesarrollo. Y la verdad que eso me hizo quedarme bastante perpleja con las cosas, porque las empresas me gustaban, los negocios me gustaban, la economía me gustaba, pero lo que hacía para hacer algo por las personas no me terminaba de satisfacer. Y creo que ahora, desde el 2015 a esta parte, lo que hago como neurodecodificadora laboral, que es ayudar a la gente que salga de sus programas de carencia, de sus decretos mandantes acerca del trabajo como un esfuerzo, de profesión como una reparación, etcétera. Recién ahora es donde yo creo que ahora he encontrado mi lugar en el mundo, y cuando uno encuentra eso, encuentra todo para poder darle a la sociedad, porque antes le das cosas también, pero lo que das es de bajo apalancamiento para lo que sería la encarnación que viniste a vivir en este momento. Y este es un momento central, para la Tierra, para la vida, para la conciencia, es central. Bien, y comenta un poco cuál es, porque vos venías de un camino tradicional, del management tradicional, y Claro. en un momento descubriste algo. ¿Qué pasó para tener ahora esta línea propia, que es la neurodecodificación? Claro. ¿Y por qué neuro? Bueno, la parte de neuro, sí, eso está bueno, porque muchas veces las corrientes holísticas van dejando cosas de lado. Entonces, algo que dejaban, por ejemplo, las corrientes tradicionales dejan de lado la energía, las emociones, el alma. Y las corrientes holísticas dejan de lado la mente, ¿sí? Como, es más, te dicen, no pienses, ¿sí? Permití que tu alma sea que ese y no pienses. O pasaba lo otro, del otro lado, digamos, de las corrientes tradicionales, decían, ay, esta gente con la energía, ¿dónde cree que va? Y resulta ser que nosotros somos todos, somos la mente, somos el espíritu, somos la materia biológica, somos nuestras emociones, somos nuestra energía. Entonces yo lo dividí en dos grandes cosas, el plano denso y el plano sutil. Entonces, entre todas las cosas que me fui dando cuenta mientras trabajaba y estudiaba sobre corrientes holísticas, era esta tendencia a dejar de lado la mente. Pero resulta ser que uno sabe que es la mente de Dios la que ha creado todas las cosas, y nosotros tenemos una mente. Lo que nos separa de los mamíferos es que tenemos un cerebro desarrollado que permite procesamientos mentales. Y esto es muy importante, porque sin esos procesamientos mentales no podríamos tomar decisiones, resolver problemas, hacer obras de arte. ¿Entendés? Ni siquiera vamos a hablar de hacer un edificio, hacer una obra de arte. No sería posible la conexión del humano con la belleza si no tuviéramos mente. Entonces, y además, bueno, porque mis estudios tenían que ver con el inconsciente cognitivo, que es de Kahneman y de Tversky. Kahneman fue un premio Nobel de economía siendo un psicólogo cognitivo. Entonces, cuando yo empecé a ver esas cosas y empecé a darme cuenta que eran integrales y que se podían integrar, le puse el nombre neurodecodificación porque tomo todos los inconscientes, ¿sí? Tomo la manifestación del inconsciente a partir de la palabra, que es lo que uno estudia en psicología, se llama psicoanálisis, la manifestación del inconsciente a través de la mente, que se llama inconsciente cognitivo, y la manifestación del inconsciente a través de la biología, que es el inconsciente que descubre Hammer, que vos lo conocés, hasta te diría mucho mejor que yo por tus estudios y por tu profundización como terapeuta, que se llama biológico. De ahí viene. Por eso y laboral y organizacional porque era mi ámbito de aplicación. Bien. Yo lo que me di cuenta es que las corrientes holísticas traían conocimientos de las enfermedades a las empresas, pero que no son replicables directamente. Es como si yo tratara de mis conceptos empresariales, sumarlos a la salud y darlos por hechos. Claro. Y no, tenés que tener investigación en cada lugar. Y yo me he dado cuenta que no tenía investigación en la parte empresarial, organizacional y después laboral. Una persona que pierde dinero, que no
que no consigue trabajo, que quiere pasar de ser empleado a ser emprendedor y no sabe cómo, ese tipo de cosas. Bien. Yo siempre digo que medianamente cualquier decodificador, digamos, que ha estudiado de estas líneas, aborda, digamos, el tema laboral, siempre vemos charlas, Sí. pero tu trabajo es mucho más profundo. En qué investigaste, qué hiciste como para destacarte dentro de esto? Porque la investigación que hiciste es sumamente extensa, profunda, y tiene que ver, creo, con esta fusión, ¿no? De todo tu camino y tu trayecto desde el management tradicional, desde la psicología, después cuando incorporaste las corrientes ideológicas, ¿no? Claro. Llegaste a abordar Quizás lo que, esto. sí, quizás lo que me pasó es que a mí me preocupa y me preocupó siempre la pobreza. Es un tema, y seguramente tiene que ver también con mi clan, y de hecho lo tiene que ver con mi clan. La pobreza, la carencia, las personas que no consiguen cosas. Yo antes de todo eso también hacía, como muchos terapeutas, trabajos sociales, donde trabajábamos con gente que no accede al mercado de trabajo, o accediendo al mercado de trabajo no accede a esa economía, a la economía deseada. Y lo que me pasaba es que la mayoría de las investigaciones que yo veía sobre ese tema o eran demasiado, usted puede lograrlo, consígalo, haga decretos de abundancia, mírese al espejo que usted lo va a conseguir, y las personas cada vez se frustraban más. Uh-huh. O esto que te decía recién, era traslación de conocimientos. Si esto sirvió para curar un hígado, debe ser que sirve para la economía. Uh-huh. Y bueno, a medida que fui trabajando con la gente, porque en el año 2015 me dediqué solamente a estudiar y a trabajar con algunos empresarios, etcétera. Pero a partir del año 2016 empecé a dictar talleres. Uh-huh. Y algunas personas se fueron, un puñadito de personas se fueron sumando, iba tomando notas de mis clientes de empresas, Uh-huh. y me empecé a dar cuenta, ¿sí?, que aquellos primeros cuatro conflictos básicos que tiene Hammer, Uh-huh. sí eran importantes para las organizaciones, en el sentido de decir, las personas en verdad resuenan con el plano de la supervivencia. Ahora, una vez que la persona decidió dejar de resonar ahí, dejar de atacar y huir para conseguir su sustento, ¿qué pasa después? Y lo que pasa después es que las personas empiezan a decir, bueno, una vez que dejo de sobrevivir, derivo, digamos, mi sensación de sentirme protegido en una organización mayor. Y esos son los sindicatos. Y eso se llama protección. ¿Sí? ¿A quién debo proteger y de quién me debo proteger? Y lo que resulta ser es que la Argentina, y esto tiene que ver con las crisis que nos parieron a nosotros como latinoamericanos y como argentinos, es que siempre oscilamos entre el plano 1 y el plano 2. El plano de sobrevivimos, nos atacamos, bueno, ahora se ve mucho, de hecho, a nivel social, esto de hay una persona en la plaza, manden un móvil porque rompe la cuarentena. Y capaz que la persona vino a hacer compras, estaba fumando un cigarrillo y seguía para su casa. ¿Entendés? ¿Qué es esto? ¿Ataco y huyo? ¿O quién me va a cuidar? Que me cuide el gobierno, la policía, etcétera. Claro, que la estamos operando, o sea, la gente vio que estaba operando con esto, ¿no? Muy con el tallo, y estamos ahí, ¿no? Por eso también un poco decidí hacer esto, ¿no? Que te comentaba antes, ¿no? Me di cuenta, dije, ¿qué estoy haciendo? Claro. Estoy en esto de defenderme yo no me defendía del virus, sino del miedo que generaban los medios con el virus. Ahí es cuando decidí hacer esto. Exactamente. Sí, de hecho, cuando uno está en contacto con médicos y qué sé yo, te dicen que los medios desinforman, porque justamente el tema del virus tiene que ver más con que no salgas para no colapsar el sistema de salud, para que mucha gente no se enferme, que porque no te vas a morir. ¿Sí? Porque no va a pasar que te mueras. Tiene que haber otros componentes más sutiles, o en el plano más sutil, para que realmente te ataque el virus, orgánicamente haga nido, y vos termines, digamos, tu plano encarnado, tu vida, a través de esta manera. Claro, sí, que simplemente de manera. Bien. Claro, claro. Otra cosa. Bueno, ahí me dicen que se escucha bajo, así que me voy a acercar un poquito, porque yo no tengo como vos el micro acá. ¿Viste qué tecnológica? Está bien. Lo que pasa es que ayer, como me escucharon bien así, dije, bueno, pensé que era innecesario.
y esta palabrita que aprendí de vos, el innecesario. Es innecesario. Bueno, comentame un poco del próximo libro, que me dijiste que estás ahí eh, en la... Y acá tengo una partecita del libro. Yo calculo de que ese libro es particular porque es el aporte que la neurodecodificación laboral va a hacer al mercado, Ujú. porque lo terminaré de escribir en una semana más o menos. Después viene todo un proceso de diseño, etcétera, pero lo vamos a subir gratis, de manera para descarga gratuita. Tal y como está mi primer libro también, que ya está para descarga gratuita en enfocate.org. ¿Por qué? Porque cuando lo empecé a escribir una mañana me desperté y se me ocurrieron pensar que cuando uno quiere salir de ser un empleado, sobre todo en esta situación de crisis, donde decís, bueno, a ver quién me cuida, en el a ver quién me cuida, hay muchas personas que dicen, necesito dejar mi emprendimiento y volver a la relación de dependencia. Y hay otros que hacen al revés. Dicen, necesito dejar de trabajar para otro y tengo que hacer algo por mi cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, este libro un poco atraviesa o indaga los pasos de la persona que dice, quiero dejar de trabajar en relación de dependencia y pasar a ser emprendedor. Y entonces, y hay una primera etapa de 4, y solamente vamos a desarrollar una porque es muy extensa, que tiene 3 componentes. El primer componente para poder salir de empleado a emprendedor es que vos seas capaz de capturar lo que te apasiona. Ujú. Si no sos capaz de capturar eso, y ahora vamos a hablar de cuáles son los obstáculos para capturar la pasión, ¿sí? Si no sos capaz de capturar la pasión, esto no ocurre. El segundo paso es que vos hagas algo, una actividad con cierta naturalidad. ¿Sí? ¿Qué es naturalidad? Que sea una habilidad que vos la tenés y esa habilidad te resulte cómodo, efectivo, lindo desarrollarla. Y la tercera es que tomes la decisión. Entonces, la primera etapa, que tiene que ver con poder pasar de emprendedor a empresario, en realidad tienes 3 subcomponentes: capturar la pasión, la naturalidad y la capacidad de decidir. Y si vamos a la primera, que es la capacidad de capturar la pasión, ahí tenemos encima 2 grandes vertientes de conflictos, es decir, 2 conflictos que nos pueden obstaculizar a eso. Uno viene de las corrientes bio, ¿sí? Que son las del inconsciente biológico, todo aquello que significó vida se repite, Ujú. unión familiar se repite, y acciones luminosas, que vos estés orgulloso de esas Ujú. acciones, se repiten. Entonces eso puede afectar la pasión. En este sentido, por ejemplo, si vos, cuando te apasionaste mucho por algo, dejaste a tu familia, ¿sí? Y tu familia te reclamaba, eso es desunión de la familia. Entonces, ¿qué dice el inconsciente? No es tan bueno de que vos te apasiones, porque cuando hay pasión, podés dejar a tu familia. O producto de que fuiste muy apasionado para trabajar, te dio un infarto y te moriste en el trabajo, ¿sí? Un ancestro tuyo. Pero hay otra que es mucho más subrepticia, por decirlo de alguna manera, y afecta, casi te diría, peor a la pasión, que son lo que se llaman acciones reprochables. Cuando una persona ha sentido vergüenza por algo que ha hecho su familiar, como por ejemplo era jugador, o sea, era ludópata, tenía adicciones, era infiel o era un abusador, o hubo casos de incesto, pedofilia, todas esas son acciones reprochables, en donde el dinero, ¿sí?, queda enganchado a la pasión, Así. porque es una persona muy apasionada la que puede hacer una acción reprochable. Por ejemplo, una infidelidad. Entonces ahí lo que pasaría es que no tenemos, digamos, activo un poco la pasión, porque estoy enganchado con un Claro, ancestro que tiene estas acciones reprochables. Bien. claro, lo que hace el inconsciente es bloquear la pasión. Entonces, ¿qué pasa? Vos querés dar el primer paso de ser empleado a ser emprendedor, y el primer subproducto que tenés que pasar es capturar la pasión. Pero si tenés antecedentes familiares donde la pasión ha significado muerte, desunión o acciones reprochables, nunca la capturás. Claro. Por lo tanto, por mucho plan de negocio que hagas, por mucho tener socios, incluso por inversiones económicas, en un momento determinado estás entusiasmado con la idea, pero no hay pasión. Y Claro. sin pasión en el camino de pasar de emprendedor, de empleado a emprendedor. ¿Se entiende? Ahí es donde se decodifica. ¿Bien?
Ahí es donde se quitan Claro. herramientas para descodificar, porque desde lo tradicional no se puede. Tenemos que irnos a buscar Mm. a este ancestro. Desde lo tradicional, ¿no? No, no, desde lo tradicional no se puede y tampoco se puede desde las corrientes bio únicamente, Claro. porque las corrientes bio solamente tratan unión, desunión y muerte y no tratan acciones reprochables. Uh-huh. Que eso es parte de los descubrimientos. ¿Por qué? Porque cuando yo me puse a pensar, digo, bueno, vida, muerte, unión, desunión, tienen mucho que ver con los mamíferos. Pero nosotros no somos solamente mamíferos, nosotros somos seres humanos. A nosotros la vergüenza o la culpa también nos impacta. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que la vergüenza o la culpa están relacionados específicamente con las acciones reprochables. Claro, porque la vergüenza Por eso es que no son concernientes a la biología. ¿Bien? Eso tiene que claro, ver con nuestro estadio humano. totalmente, totalmente. Y de hecho los animales no tienen vergüenza. No. No. ¿Sí? Algunos sienten culpa. Algunos animales sienten culpa. Los que son dueños de perros, por ejemplo, se dan cuenta cuando el perro se siente culpable, pero no siente vergüenza. Claro. Son emociones ¿Sí? sociales. Entonces eso Bien. es emoción social, tal cual. Ahora bien, esa es la primera vía. Entonces digamos, bueno, a ver, vamos a hacer un resumen para los que entraron recién. Vos querés pasar de empleado a emprendedor, listo, tenés que atravesar de 4 etapas, por lo menos una, que es capturar la pasión. Ahora, esa etapa de capturar la pasión tiene 3 situaciones. Capturar la pasión, ¿sí? Tomar la decisión y hacer cosas con naturalidad. Pero la primera, capturar la pasión, es la que toma y permite que aparezcan las otras dos. Ahora bien, esa es una vía, la del inconsciente biológico, que puede atender, digamos, de bloquear la pasión. Pero hay otra vía más. Y esta vía la descubrí estudiando profundamente a una psicóloga transpersonal de Madrid, que es española, que es contemporánea nuestra, que se llama Paloma Cavadas. Y ella dice que hay conflictos que atraviesan el alma y que son 3. Y ella los denomina como conflictos nucleares o los llama específicamente trauma nuclear. ¿Qué significa esto? Que le sumamos a la parte inconsciente, ¿sí?, una parte que tiene que ver con el alma. Y estos 3 se llaman, digamos, cuando el espíritu decide venir a encarnarse, atraviesan esa primera separación de la fuente, a ser un espíritu encarnado, atraviesan esa primera separación, 3 conflictos. El conflicto de abandono, el conflicto de rechazo y el conflicto con la autoridad. Y acá es donde viene la parte interesante, ¿sí? Porque, por ejemplo... Vale, ¿por qué rechazo? ¿Por qué? Porque de separación, pero ¿por qué rechazo y autoridad en ese momento? Porque el conflicto de rechazo tiene que ver con que yo espero tener pertenencia, espero que alguien me tome y los demás me rechazan, ¿sí? Entonces la persona lo vivencia a nivel de su vida, ¿sí? Muchas veces. Hay personas que uno de sus conflictos fundamentales es el rechazo. Se sienten rechazados frente a los demás, se sienten solos o abandonados, o se sienten en conflicto con la autoridad. Pero así todo, pueden generar emprendimientos, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos emprendimientos que una vez atravesado ese conflicto han sido exitosos. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ¿sí?, él parte desde el conflicto de rechazo, porque él era un rechazado social, y termina haciendo Facebook desde una lógica, que es la lógica de todas las personas deben querer pertenecer igual que yo, y para pertenecer tenemos que hacer algo sencillo, ¿sí? El conflicto de autoridad es el conflicto de la famosa dialéctica del amo y el esclavo, y ahora hace poco salió una miniserie bastante conocida por Netflix, que es Madame C.J. Walker, que fue la de Walker Company, y ella, siendo una hija de esclavos negras, hace 110 años atrás, en Indianápolis, es capaz de ser la primera afroamericana, ¿sí?, millonaria. Entonces, fíjate que ella puede armar una empresa con herramientas, incluso te diría, de marketing actuales, pero desde el conflicto, ¿sí?, de autoridad, porque ella le pide a su jefa en su momento, o a la persona que ella le lavaba la ropa,
que por favor le permita vender sus productos, y ante la negativa de esta mujer, lo que hace directamente es, le roba, porque le roba literalmente los ingredientes de la receta y hace el producto para recuperar el pelo de las mujeres afroamericanas a medida de ella, y termina formando una empresa. Ese es conflicto de autoridad, es la dialéctica del amo y el esclavo. Y tenemos un caso más, que es el caso del abandono, que también uno puede formar empresas ahí, que es el caso de Komatsuke Matsushita. Matsushita, por ejemplo, él, cuando decide armar su empresa, en realidad él tenía 4 años cuando su papá quiebra financieramente, toda la familia se desmembra, a los 9 años se tiene que ir a Osaka a poder aprender el oficio de ser electricista, menos una hermana de 7, todos mueren de tuberculosis, y él funda su empresa en Japón después de la caída de la bomba en Hiroshima. Entonces imagínate, y él se sentía solo en el mundo, que la soledad es el conflicto que tiene que ver con el abandono. Entonces, como uno ve, uno puede terminar siendo un emprendedor a partir también de atravesar esos 3 conflictos. Y eso es lo que voy trabajando en el libro este que estoy escribiendo. Podríamos decir que un poco el conflicto es el que nos lleva, si uno se deja llevar por esa marea del conflicto, o sea, puede lograr, digamos, ser exitoso. No es necesariamente siempre. Totalmente. Hay que renegar del conflicto. Bien, a veces. No, en realidad lo que hay que hacer es atravesarlo el conflicto. Lo que hay que hacer es integrarlo y transmutarlo al conflicto. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se queda en el conflicto? Vamos a ver que también hay emprendedores que se quedan ahí y por quedarse ahí no pueden hacer el paso. Cuando uno tiene el conflicto del abandono, específicamente, que recordemos, no tiene que ver solamente con el inconsciente biológico, tiene que ver con un conflicto que está relacionado con el trauma que viene a atravesar el alma en esta experiencia encarnada. Esa es la postura de Paloma Cavada. Cuando uno tiene el conflicto del abandono, son todos aquellos emprendedores que fundan empresas o que fundan emprendimientos, pero resulta ser que no logran confiar nunca en las personas, en los equipos que tienen. Permanentemente son solitarios, piensan que están solos, están esperando que los demás le lean la mente, y cuando eso no sucede y los demás no le leen la mente, entonces confirman de que ellos están solos y que deberían hacer los emprendimientos por su cuenta. Y una de las cuestiones que más tiene el conflicto de abandono en este sentirse solo, tiene que ver con la decepción y la desesperanza. En situaciones de crisis, ¿sí?, lo que más quedan embargados en estas, siendo emprendedores, ¿no?, en situaciones de desesperanza, de decepción, de estoy solo, ¿quién me va a ayudar? Tengo que correr con todo esto, ¿cómo voy a hacer para pagar las cuentas? Son aquellos emprendedores que vinieron a transitar el conflicto del abandono. ¿Qué pasa? Ese conflicto del abandono se cruza con abandono dentro del inconsciente biológico. Y son aquellos emprendedores que pueden bajar mucho de peso, subir mucho de peso, y ya estamos hablando de cuestiones de abandono, o como la naturaleza frente al abandono, para no ser descubierto el cachorro ante otros depredadores, o bien queda demasiado flaco o bien engorda para ser fuerte. Entonces vos lo que te ves son emprendedores que frente a las situaciones de crisis, ¿sí?, están gordos, lentos o demasiado hiperkinéticos, pero siempre solos. Nunca confían en que su equipo puede ayudarlos. Bien. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Eso, sí, porque aparte el gordo y el flaco es el mismo conflicto por ahí en 2 puntos diferentes, en 2 extremos. ¿Bien? Claro. Y eso. Bueno, vos sabés mejor de eso y lo podés explicar ahora, desde la biodecodificación, lo que significa. Bien, pero ahora la protagonista sos vos. Así que, bueno, y volvamos un poquito al libro. Bien, ¿por qué este título? Este título tiene que ver con. Las crisis que nos parieron. Las crisis que nos parieron, porque, mira, hay algo que yo me puse a pensar mientras trabajaba, mientras hacía cosas, como todo el mundo, ¿viste? Al principio de la cuarentena todos nos pusimos a limpiar, a ordenar, a disfrutar del momento,
Y recién como la segunda semana, todos empezamos a pensar y a reflexionar, a ver de qué se trata esto, qué significa, bueno, y eso me pasó. Entonces, en un momento determinado dije, ¿cuándo yo, digamos, como trabajadora, Nilda como trabajadora, tuve una situación de estabilidad laboral? Y me di cuenta que desde que entré al mercado de trabajo a mis 21 años hasta hoy, cada 4 o 5 años las condiciones en Argentina cambiaban abruptamente. O teníamos gente, digamos, yo egresé de la secundaria en el 83, lo cual significa que fue con Alfonsín. Pasé la hiperinflación, pasé el menemismo, pasé la crisis del 2001, me quedaron los ahorros en el banco, todas esas cosas que nos pasaron a todos. Y antes había pasado la 1050, y antes había pasado el Sogaray, yo me acordaba de mi abuela, y yo digo, ¿cuándo nosotros tuvimos una situación? A ver, viene un extraterrestre y queda en Argentina y no sobrevive una sola de las crisis nuestras, ¿entendés? Y nosotros somos capaces de todas. ¿Crees un poco que esta mentalidad argentina nos puede llegar a poner en una posición diferente respecto al resto del mundo, respecto a Sí, Europa? sí, sí, no solamente diferente, te digo, Adrián, me parece que es una situación de ventaja. Uh -huh. Nos,